yo sé que la materia no da tiempo suficiente para verlo. Este es un ensamblaje completo. Pero eh, ya cuando estaba revisando los trabajos, me di cuenta que esto lo descargaron de internet. Hoy en día, pues muchos, ustedes mismos pueden crear unos diseños y los suben en la página de internet y ahí están, ¿no? Entonces resulta que el equipo, pues me bajó todo, ni tan siquiera se dieron la tarea de aprender a dibujar algo, simplemente me lo bajaron de internet y me lo entregaron. Bueno, a mí no me afecta como tal, pues lo- están afectando a ustedes mismos. Entonces le comento, si hay piezas complicadas dentro de su diseño o lo que van a elegir, traten de hacerlo, o mejor, ¿sabes qué? No, no pude hacerlo, quiero una asesoría, adelante. Lo que no quiero es que hagan lo mismo, que me descarguen piezas. Hay infinidades de piezas de internet y tengo páginas. Le comento antes de que suceda. Más vale ser sincero, ¿sabes qué? No lo puedo hacer, quiero una asesoría o cómo lo hago. Entonces, por ejemplo, la parte del laminado que nos falta ver, no está dentro de la unidad de la materia, pero yo siempre muestro un ejemplo, algunos ejercicios de laminado. Esta es la parte del laminado. Y claro, algunos están practicando, yo sé que a algunos les gusta esta parte de la materia y están pues practicando. Puede haber dentro de cada grupo, pues siempre hay alguien que le encanta dibujar y pues qué bueno, ¿no? Felicidades para esas personas que le están echando ganas, pero lo que no quiero es que me entregue un trabajo descargado de internet. Me preguntaba también su compañero si es válido agarrar unas piezas de la librería de SolidWorks. Sí es válido, pero el objetivo es que aprendan a hacerlo. Lo agarran cuando, sabes que yo ya sé, ya tengo experiencia en hacer cuerdas, ya sé cómo se hace, ok, reduzco el tiempo de mi trabajo y lo agarro de la librería, adelante. Eh, si tienen un equipo, o un bueno, este se supone que esto lo iban a hacer por equipo y pues me entregaron un trabajo descargado de internet. Entonces no es válido eso. Si quieren dibujar, por ejemplo, este neumático, pues hay muchas formas, ¿no? Y qué coincidencia que encuentras uno igualito en internet y hasta el color. No se dieron la tarea ni de cambiar de color, entonces lo comento antes de que suceda. Mi objetivo es que todos aprendemos a usarlo. Este es un software utilizado mucho en la industria. Cuando vamos de viaje de estudios y alguien pregunta, ¿qué es SolidWorks? SolidWorks. Y entonces, sí me gustaría que ustedes llevaran un poco más de experiencia en manejo de SolidWorks. ¿Cómo obtenemos experiencias? Pues dibujando, practicando. Y si hay dudas, me preguntan, buscan otras alternativas. Usar SolidWorks, existe infinidades de videos en YouTube que nos ayudan, algunas intermedias, básicas, avanzadas. Y entonces la idea es que, bueno, lo que trato de transmitirle es que traten de hacerlo ustedes, porque cuando ya están allá fuera, va a llegar un momento que nosotros vamos a trabajar en una empresa, pues la empresa les va a encargar una pieza que no va a estar en internet, pues ahí va a estar lo complicado. Entonces la idea es hacerlo. Este ensamble tiene un montón de piezas, si se dan cuenta en este apartado, tiene un montón de piezas, pero es muy fácil de detectar cuando me mandan sus piezas y resulta que el autor, ¿no? Si ustedes tienen dibujo, en su computadora, sus máquinas, pues cuando analizas los datos de las piezas, pues ahí viene cuándo se hace, la fecha, hasta el autor, y resulta que es unas piezas realizadas en años anteriores, entonces es muy fácil detectar si lo hacen. Al final de cuentas, les comentaba en ese equipo, pues a mí no me perjudica, se están perjudicando a ellos mismos al entregar un trabajo ya hecho, ¿no? Yo sé que estamos cargados de tareas, pero la idea es, por eso lo estoy dejando 5 piezas como mínimo, o sea, es algo sencillito para no llegar a ese grado de descargar piezas a internet. Y sí, les encargo, bueno, tenemos tiempo. ¿Sí? ¿Te escucho? ¿Alguien quiere hablar? Va a entregar los, las piezas y luego el cajetín y ¿qué más dijo? Es que no recuerdo. Ok, me van a entregar en una carpeta, a ver si les muestro esta carpeta. Esta carpeta. Me van a enviar sus piezas. Para que yo pueda abrir el ensamble, tengo que tener las piezas.
Bueno, aquí son 29 piezas, como les comento, pues es uno bajado de internet. Tiene sus piezas. Para que yo pueda abrir este ensamble, pues tengo que tener las piezas en mi computadora. Entonces me van a enviar un archivo, un comprimido de estas piezas y aparte un PDF. En el PDF pues va a venir el proyecto final. De hecho, de eso se trata esta unidad de planos de ensambles. Vamos a hablar de todo sobre el trabajo final. Cómo se va a entregar en este ensamble. Imaginemos que me van a entregar en la primera hoja. Bueno, claro, la introducción, los objetivos ya nos enfocamos en el desarrollo. Me van a entregar un plano en un formato A4, esta figura en 3D. Aquí sacamos unas flechas, eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Las partes que van a indicar las flechas, vamos a ver más adelante cómo se hace. Entonces, en este plano van a indicar solo las flechas y numerando 1, 2, 3, 4, todas las partes. Y en una tabla vamos a sacar el 1 es neumático, 2 el rin, 3 el motor, 4 un eje, 5 por ejemplo, el asiento, 6 el volante. Entonces van a ordenar sus piezas de forma general. Ese es el ensamble. A partir, no sé, la segunda o el tercer plano, pues me van a representar la pieza número uno. Si plasmaron que la llanta o el neumático es la pieza número uno, entonces en el plano uno me van a poner el neumático con sus datos y sus detalles. Pieza 2 a lo mejor lo pusieron en pieza 2 que es el volante, por ejemplo. Ok, en la pieza 2 en el plano número 2 me van a mostrar los detalles del volante, sus cotas, sus dimensiones y todo eso. Ok, no sé si hay más dudas. Bueno, nada más le comentaba esto al Yo, principio para que no. Sí, adelante, te escucho. profe, pero sí podríamos sacar como las medidas de las piezas de internet, porque yo creo que es de lo más difícil como para nosotros, o sea, para que todas las piezas se puedan ensamblar y estén bien de la medida. Claro, sí, eso sí lo pueden hacer. Sí pueden, por ejemplo, otra opción que les daba al grupo en la página del INPI, por ejemplo, pueden descargar planos de registros del INPI. INPI es ¿cómo se llama? La institución encargada de, se me fue la palabra, donde nosotros hacemos patentes. En el INPI tienen patentes de años, de hace 20, hace 30 años, que ya no se paga. Entonces pueden descargar en la página del INPI algunos planos y hacer esos ejercicios en SolidWorks. Ahí ya vienen los planos. Lo único que van a hacer es dibujar nuevamente esos dibujos en SolidWorks. Y ahí vienen sus datos. Esa es una opción. Si no tienen físicamente algo que copiar, que dibujar, y lo pueden hacer. O cualquier página de internet descarga, no sé, por ejemplo, un cigüeñal. Alguien quiere dibujar el cigüeñal. ¿Sabes qué? Es una sola pieza, pero lo quiero hacer. Ok, adelante, está bien, dibuja el cigüeñal. A lo mejor dibujas el cigüeñal y el árbol de levas. Está bien, adelante, no hay problema. ¿Y dónde obtienes esos valores? Pues de internet obtienes los datos. Es válido, eso es válido, no hay ningún problema. El chiste es que nosotros hagamos las piezas, ¿no? En SolidWorks. Sí, exacto. Lo que quiero es que aprendan a usar SolidWorks, que hagan las piezas. No sé Ok, si alguien gracias, tiene otra profe. duda. Sí, si hay otra duda. Ah, yo también. ¿Se podría de cualquier máquina o tiene que ser De, necesariamente agrícola? no, de cualquier máquina. En el otro grupo alguien me estaba dibujando, no sé, una guitarra. No recuerdo si es guitarra o no sé qué me dijo, pero sí, la idea, como les comento, la idea es aprender a usar SolidWorks, aprender a no tener miedo al software, hacer opciones, diferentes opciones. Entonces, no importa, no importa si no es agrícola, pueden hacer, no sé, imagínense, bueno, el diseño de una casa, pues es muy sencilla, solo es extruir y ensamblar, es muy rápido. No recomiendo, pero si alguien, ¿sabes qué? Yo quiero dibujar mi casa. Quiero hacer los diseños de mi casa, tengo una casa así, pues adelante, no hay ningún problema. Dibujan sus puertas, las entradas, la estructura total, las ventanas, adelante, sin problema.
¿Alguna otra duda? ¿No va a afectar que cada quien lo haga de manera diferente a la hora de unirlo? No, nada más lo único que tengan en cuenta que sea el misma versión de SolidWorks. Si hay un equipo de 3 personas, por ejemplo, la idea si los 3 tienen software, no sé, 2018, sin problema. El problema va a ser si alguien tiene 17, 18 y 20, ahí va a ser un problema, porque acuérdense que si yo tengo, por ejemplo, esta pieza lo tengo dibujada en 2020, por ejemplo, y lo quiero abrir 2018, no se puede. Lo que sí puede es al revés, lo dibujar en una versión anterior y lo quieren abrir en la más actualizada, ahí sí se puede. Nada más que tengan en cuenta que la persona que va a hacer el ensamblaje, o igual pueden hacer el ensamblaje, pueden crear aquí dentro de Teams, sin problema, pueden crear reuniones, ustedes por equipo, o pueden crear otras páginas en particular, no hay ningún problema. Y por equipo, pues hagan sus reuniones, ¿sabes qué? Vamos a hacer ensamblaje y se van ayudando entre todos. Y si tienen diferentes versiones, traten de hacer el ensamblaje en la versión más actualizada para que no genere error. Lo único que van a generar es abrir nuevamente los planos en la versión más actualizada y guardarlo con esa versión para que les deje hacer el ensamble sin problema. Nada más son esos detalles que tienen que tener en cuenta. ¿De dónde dice que podemos descargar los planos? En la página del INPI, pongan INPI, planos del INPI, son INPI, pónganle en el Google. La página no lo tengo exactamente, si no lo busco y lo puedo subir aquí más al rato o mañana lo subo aquí en el grupo. Sí, hay algunas páginas de los patentes. INPI es una página mexicana de patentes, eh, pero también hay internacional, patentes en Estados Unidos, en Europa. Lo pueden buscar en cualquiera de esas páginas. Creo que la página es Siga INPI, no recuerdo bien, pero pongan INPI patentes y les pide qué tipo de implementos buscan. Dentro del INPI hay un buscador si quieren implementos agrícolas o ponen algunas palabras importantes y ya descarga todos los planos que existe registrada en esa página. Ok, si no, lo busco las páginas y lo subo aquí si alguien quiere buscar ahí en esa página. Y si alguien tiene algún plano ya descargado de internet, sin problema lo pueden dibujar, no hay ningún problema. La idea es que practiquen SolidWorks. Ok, si no hay más preguntas, nos vamos. Profe, ¿Sí? sí, es que no escuché bien hace rato, no alcancé a escuchar bien cuando dijo lo de si alguien tenía Solid 2018 y alguien tenía 2017, ¿qué se podía hacer? Mencionó Ok, algo de, no sé si sea necesario ajá. que desde el que tengo instale el que ellos tienen. No, digamos, si es un equipo que tiene diferentes versiones, háganlo en su versión, las piezas, no importa. Lo único que van a hacer al final es que la persona o el compañero que tenga la versión más reciente le manden sus planos y él va a ser encargar de hacer el ensamblaje. Bueno, claro, se van a reunir en equipo por Teams o por una reunión de Zoom o cualquier página y pues entre todos se van a ayudar, pero el que tiene la versión más reciente lo va a poder ensamblar. Es el único detalle. Le mandan todas sus piezas a él, lo abre en su versión nueva, en su versión más reciente, y lo vuelve a guardar los cambios. Y al final él empieza a ensamblar. Es el único diferencia. Todas las versiones Profe, anteriores, ¿sí? El que usted nos mandó es el pero por 17, ejemplo, ¿no? no hay así como modo de guardarlo en modo de compatibilidad o algo así, para que, por Eh, ejemplo, si la compañera tiene una versión superior, nosotros la podamos abrir en 2017. no, hay una forma que se llama, bueno, cuando lo guardan, por ejemplo, guardar archivo, guardar como. La versión que hace eso es el formato IGES. Aquí en tipo, buscan el formato, es punto .iges, esta. Eh, pues esta es una versión que podría hacer eso.
pero el detalle es que no te muestra todo. Solamente lo manda como sólido, todo el trabajo que hiciste, por ejemplo, voy a abrir esta pieza. Voy a abrir esta pieza. Va a tardar. Lo único que va a hacer es, bueno, aquí tengo la pieza. Si yo guardo esta pieza en formato IGES y voy a abrirlo en la versión más antigua, el detalle va a ser que no te va a copiar las estructuras. Todo el trabajo que hiciste. Lo único que va a hacer, te va a mandar el sólido y a veces surgen errores en el ensamble porque lo toma como sólido, no detecta las aristas, las caras, y cuando nosotros ensamblamos, debemos detectar las caras, las aristas, para poder unir o hacer el ensamblaje. Ese es el detalle cuando lo guardamos en este formato. Entonces, lo que recomiendo es que el equipo o el integrante del equipo que tenga la versión más reciente le manda sus piezas y lo solamente sería la forma. Y creo que alguien me preguntó, la versión que les envié es 2017. No sé si a ustedes compartí una página que pueden descargar todas las versiones. No recuerdo si lo compartí con ustedes. Hay una página, eh, creo que no. Hay una página donde descargan todas las versiones. Creo, bueno, al rato sí lo puedo compartir, pero si ya tienen instalada cualquier versión, no importa, nada más que chequen cuál de los compañeros tiene la versión más reciente y él guarda nuevamente. ¿Qué pasa cuando tenemos la versión más reciente? Ok, abro esta pieza. Lo único que sale cuando lo abren, por ejemplo, si lo hicieron en 2017 y lo abren en la versión 2020, por ejemplo, les va a salir una nota. A partir de ahora, y si guardas los cambios en esta pieza, ya no lo puedes abrir en la versión anterior. Es la nota que le van a dar que aceptar y le vuelven a guardar y ya lo toma como versión más reciente. Y no pasa nada si alguien tiene. O sea, no es obligación de que instalen la misma versión en todos. No sé si hay otra duda. Ok, si no hay, vamos a continuar con la unidad. Bueno, esta es la estructura, es un tipo de que hacen para la cubierta del neumático. Pero ese es el punto importante, que deben de pasar sus piezas al compañero que va a ensamblar. Ok, si no hay dudas, vamos a... ¿O alguien tiene alguna otra duda antes de irnos en la unidad? Esta es una forma. Hay una forma que aquí dice explosionar. A ver, lo voy a ver si... Explosionar es que explosiona todos los datos. Bueno, lo vamos a ver más adelante. Explosiona toda su figura, que todo a cierta distancia. Creo que, a ver. Bueno, más adelante lo vamos a ver. A ver dónde está. Creo que es este. Aquí está la opción de explosionar. ¿Qué hace? Pues saca toda la pieza a cierta distancia. Duración 37 segundos. Finalizar. Aquí explosiona la pieza. Es como un video o un pequeño videoclip que hace el video y lo explosiona. Y cuando lo tiene explosionado, lo pueden guardar en formato A4 explosionada, y entonces es más fácil detectar el número de piezas y sacar las flechas. Bueno, SolidWorks hace todo eso y ahí queda. Y si
En el formato A4 podemos hacer esta presentación explosionada y es más fácil detectar el número de piezas y sacarlo con la flecha. Bueno, más adelante les vamos a enseñar a detalle cómo se hace. Entonces, si ya no hay dudas, nos vamos en nuestra unidad número 4. Ok. Aquí, bueno, como ya les comenté, es resumir todo lo que hemos visto, más bien cómo se va a representar los planos, el ensamblaje. Bueno, aquí vamos a ver cómo el ensamble se divide en forma general en tres grandes categorías. Lo que son las piezas estandarizadas. Estas piezas estandarizadas puede haber tornillos, tuercas, rondanas, todo lo que ya existe en el mercado, que ya es estándar, y también dentro de SolidWorks en la librería ya existe. Esas son las piezas estandarizadas. Luego existen las piezas o elementos estandarizados, pero que no es tan común en el mercado. No sé, a lo mejor un tipo de tornillo en la tabla de los datos está, pero en el mercado es más difícil de conseguir. Esa es otra categoría de elemento de piezas estandarizadas. Y las piezas, la categoría 3, como lo conocemos, que es la pieza, o lo conocemos como pieza original, que alguien por primera vez inventa o crea un modelo nuevo. Entonces, son las tres categorías que podemos clasificar lo que son en el ensamble. Piezas estandarizadas, piezas parecidas a la estándar, pero no existe tan común en el mercado. Por ejemplo, hay algún tipo de tornillerías o un tipo de tornillo, por ejemplo, un tornillo estándar de 12 hilos por pulgada, sí existe en el mercado, pero la longitud, quiero una longitud de 30 centímetros, un ejemplo. Claro que esa longitud de 30 pues no existe en el mercado, existen más de menor longitud. Entonces, ese entraría como segundo grupo, piezas estándar, pero no común. Más que nada son las longitudes que cambian. Y el tercer grupo pues son piezas originales o nuevas que ustedes crean. Eh, entonces, esta es la categoría principal de lo que es el ensamblaje. Luego el esquema. El esquema es todo conjunto de piezas o artículos que ustedes van a dibujar, eh, mostrar el principal funcionamiento, los movimientos, puede tener movimientos cinemáticos de una máquina, un mecanismo, una biela manivela, eh, como les mencioné aquí, que podemos explosionar las piezas. Asimismo, podemos hacer movimientos. Por ejemplo, aquí tenemos un motor rotatorio. Si quiero poner un motor en un lugar, pongo el motor, pongo resorte, pongo contactar. Estos movimientos de tipo de bielas, movimientos de diferentes tipos de movimientos en X, en Y. Gravedad, aplicar la gravedad sobre la máquina. Entonces, hay diferentes formas de hacerlo. Entonces, toda esta forma lo podemos hacer movimientos a través de motores. A eso se refiere lo que hablamos, esquemas con sus respectivos movimientos o principio de su funcionamiento. Según esta norma, este año, yo creo que, me parece que 2009-2010 es la más actualizada. Claro que esta norma son costosas, se paga para ver la versión más actual o la más completa. Estas normas, podemos ver algunas partes, algunas páginas gratis, y esta norma se basa sobre los esquemas o la representación de los dibujos, cómo se representa un dibujo técnico, cómo se representan las piezas ensambladas o relacionadas. Una de ellas es una vista explosionada, la que les mostré. Una vista explosionada es un ejemplo de ellos. Y en esta norma se basa. Y claro, dentro de SolidWorks, pues hace todos estos ejercicios o estos métodos de mostrar las piezas, ya trae
como que las indicaciones de esta norma dentro de SolidWorks. Claro que SolidWorks agarra por lo regular las normas internacionales, pero esta norma mexicana está basada sobre una norma internacional. Entonces los esquemas o las piezas o cualquier aparato o equipo están representadas de la forma simple, pero guardan cierta relación o tamaño. Cuando hacemos una vista explosionada, pues todas están ensambladas, pero para poder ver todas las piezas, pues le damos una vista de explosión y nos muestra todas las piezas ocultas. Y también la forma, el tamaño y la ubicación de cada una de esas piezas. No sé si cuando compran ustedes un equipo nuevo, eh, siempre trae en la hoja de instrucciones, trae si compra un equipo que no está ensamblada, pues en la hoja de instrucciones trae una pieza explosionada y indicación de cómo o dónde va, qué tipo de tornillo lleva. Entonces, esa es la ventaja de hacer estos tipos de diseños, de ver la forma de cómo estos equipos se ensamblan. ¿Cuál es el objetivo de nosotros como ingenieros? Pues una es crear dibujo como tal, otra tener, bueno, todos los diseños siempre hay un equipo de trabajo, no una sola persona lo hace. En las empresas siempre hay un equipo, un grupo de personas que trabajan. Algunos están dibujando las piezas, algunos están trabajando sobre el manual de ensamble. En ese manual de ensamble, pues le mandamos las figuras o vistas explosionadas de las piezas. Y la ubicación, es muy importante la ubicación. Si son piezas complejas, imagínense que no puede uno adivinar en qué parte va, entonces es necesario la representación o los esquemas de los dibujos. El esquema se llama también documento de diseño. Cuando hablábamos en un diseño nuevo, prototipos nuevos, pues hablábamos el orden o la esquematización de estos planos, cómo se van el orden. Entonces, a veces ensamblamos una pieza. Bueno, nosotros estamos a ver, vemos y ahí va, ¿no? A la brava vemos dónde encaja, lo vemos o conocemos o tenemos alguna experiencia y vemos que se ensambla. Pero hay elementos o máquinas o equipos que es complicado hacer eso. Entonces, siempre es importante mandar lo que es el esquema del ensamble de cualquier tipo de máquinas que vamos a crear. Eh, También podemos mandar cada una de las piezas para hacer las modificaciones, ¿no? Si tenemos unas piezas que se rompen, entonces el operador o la persona final que va a usar ese equipo, pues tenga alguna noción o algún conocimiento previo para poder cambiar esas piezas. Entonces, para eso nos sirven los esquemas, para eso nos sirven los dibujos, la representación técnica de cada una de las piezas. Y los números, cuando ya hablamos esa es la esquema, ¿no? De dar la figura a alguien que no tenga mucho conocimiento en diseño, pero cuando hacemos la parte técnica de las piezas, pues en esa parte consiste aplicar las tolerancias, las dimensiones, a las simbologías que hemos visto, si lleva soldadura, si no lleva soldadura, si lleva tuerca, todo lo que hemos aplicado, esa parte se enfoca en el diseño técnico y a todas las especificaciones técnicas de la pieza. Ok, aquí vemos algunos símbolos considerados, digamos, de forma simplificada de cómo exhibir las piezas en una categoría general. Cuando, digamos, pues en SolidWorks lo dibujamos todo completo, las piezas, pero cómo se representa de forma rápida o de forma, digamos, un eje o árbol o rodillos o biela, pues simplemente es una línea, es una forma o representación convencional o anteriormente se manejaba mucho más estos símbolos. Veíamos más simbologías simples, pero es difícil de interpretar, o es eje, o es rodillo, o es un árbol. Entonces, antes se representa de esta manera. Esta otra simbología es para cojinetes o de contacto o un ensamblaje de un rodamiento. Este es un rodamiento radial, que este es el eje, y estas dos simbologías representan
el diámetro del cojinete, por ejemplo. En esta otra es un ensamblaje de empuje unilateral. A lo mejor aquí hace unión un eje con otro, no sé, otro tipo de elementos a través de una banda, a través de eh, un engrane, un engrane cónico. Entonces existe, es una representación básica, elemental de forma de representarlo, que hoy en día ya no se usa mucho, si simplemente utilizamos figuras más realistas. Las uniones, pues también tenemos este tipo de uniones de piezas o ejes. Este es libre para rodar, por ejemplo, este eje que va dentro de un rodamiento. Este otro está móvil, es un ensamble a través de un eje con otro rodillo sin rotación, quiere decir que está fija. El otro es rígida, que a lo mejor puede estar ensamblada en estos puntos. Son simbologías, estas son uniones de ejes rígidos y la unión, ¿no? Cómo se hace el ensamble, el tipo de rigidez, de articulación, tipo de uniones a través de engranes cónicos. Este también es un tipo de acoplamiento, este acoplamiento de quijada unilateral. Imagínate un engrane cónico ensamblada perfectamente con otro engrane y hace transmisión de movimiento. En el inciso B, pues también vemos un tipo de quijada bilateral y de fricción bilateral, que hay movimiento, que hay fricción en este tipo de... Son representaciones, simbologías convencionales. eh, Esta simbología lo usamos poco. Representaciones cuando van a ver un poco de diseño de elementos de máquina, van a manejar más este tipo de simbología. ¿Se acuerdan cuando o las clases de estática dinámica usan simbología, un rodamiento, una línea? Es cuando usaban las líneas. Simplemente una línea, un punto de sugestión y un rodamiento y nos representa una figura. A eso se enfoca este tipo de simbología, más de forma simple. Hoy en día, pues todo lo representamos más realista, figuras en 3D, figuras más que cualquier persona lo puede interpretar de una manera muy rápida. Eh, pues estas simbologías es una simbología cinemática, determina por estándar las frecuencias entre ellos. Eh, Luego vienen los que son cómo apreciar una tabla. Los árboles, ejes, vástagos y bielas se representan mediante líneas rectas, el primer ejemplo que vimos, y los tornillos que transmiten movimientos se expresan mediante líneas onduladas. Entonces, diferentes formas. Este es otros ejemplos que nos explica aquí. Las ruedas dentadas, por ejemplo, circunferencias de trazo, y diferentes tipos de ejemplos de cómo se representa de la forma más sencilla. Igual como representamos las piezas de uniones, acuérdense que vimos uniones soldadas y uniones a través de tornillería, los signos y la simbología que lleva. ¿Cómo representamos un eje, un vástago, una biela con líneas continuas y con cierto espesor? Si nos vamos aquí en este diagrama nos muestra las gráficas convencionales y el esquema o la simbología convencional de representación. Como les comento, hoy en día es mucho más fácil representar esta simbología en 3D, pero anteriormente, cuando no teníamos software, por ejemplo SolidWorks, que es un software bastante innovador, pues nos representa ya la pieza en 3D. Antes era más complicado. Antes, los primeros software de diseño, pues es AutoCAD, ¿no? AutoCAD en un principio solamente trabajaba planos de 2D y dibujabas tus piezas en 2D. Hoy en día, pues tenemos más software de 3D, software, infinidades. Bueno, la que utilizamos en mecánica, pues es SolidWorks, es más enfocada para esta parte. Está el Mastercam, que es para la parte de diseño y la parte de generación de códigos. Está el AutoCAD, que hoy en día ya existe AutoCAD para mecánicos. Y apenas vi que ya había una versión que también ya podemos generar piezas 3D. Otros software especiales para
usan mucho el software, ¿cómo se llama este software? CATIA. CATIA es muy utilizado en algunas industrias automotriz y ahí engloba diseño, análisis en un solo software. Entonces, esta es la representación de poleas escalonadas, una vista en 2D, una vista frontal de esta pieza de tercera dimensión, cómo se ajustan, cómo van ensambladas, quiere decir que esta pieza es rígida, no tiene movimiento sobre el eje, quiere decir que va soldada o es la misma pieza. La unión. Tenemos transmisiones por correa plana. ¿Cómo se representa? Es esta simbología y a través de movimientos a través de una banda. Hablábamos también de transmisión por cadena, cadenas simples, a través de piñones, cadenas dobles. ¿Cómo se representa? Hay dos formas. Si bien esto puede decir que es una cadena, una transmisión por cadena y cualquiera de simbología. Que hoy en día, como les comento, ya no he visto mucho de este tipo de representaciones porque directamente nos lo muestran en 3D. Transmisiones dentadas, los engranajes. Esta es la forma de representarlo. Inclusive algunos autores, algunos libros todavía manejan esta forma, pero sabemos que son transmisiones dentadas a través de engranes. Otro transmisiones dentadas de árboles o cilíndricas, ¿cómo se representa? A lo mejor si no conocemos la simbología, vamos a pensar qué será, ¿no? Entonces es difícil. Hay que revisar mucho la simbología para poder interpretarla, pero la ventaja de estos software actualizados que podemos representarlos ya a forma realista, hasta colores, si es acero, si es aluminio, todo ya más muy práctico. Tenemos este otro, que son las cremalleras, y esta es la simbología de una cremallera. Tornillos de avance, tornillos sin fin, cómo se representan nada más a través de una simbología. Las tuercas, por ejemplo, anteriormente se representan los tornillos, transmisor de movimiento, entendizados y desempalmables, ese tipo de tuercas. Ese tipo de comunicación se utiliza mucho en las máquinas de movimientos, los movimientos en eje X, Y, X, Z, tiene este movimiento cuando el motor hace girar, pues la varilla pues es un engrane o un movimiento, tuercas sin fin, tornillos sin fin y hace movimiento. Es la representación. Un motor, anteriormente simplemente la simbología, la letra M de motor y encerrada en un círculo, que va en motor. Hoy en día ya se representa la forma más realista. Imagínense en SolidWorks podemos hacer motores muy, muy bonitos, muy realistas. La estructura. Esta es la forma de representarlo. Tenemos otra forma de muelles, de compresión, cilindros, resortes, de tracción, cónicos y la forma de representarlo. Bueno, ya vimos algunos ejemplos de estos tipos de representaciones. ¿Para qué nos sirve? Pues en algunas ocasiones, si alguien encuentra un plano de este tipo de formas o designación convencional, pues debe de conocer al menos algunos conocimientos básicos de poder tener alguna idea de qué se trata. Esta es la representación clara, pues, en 3D. Por eso la importancia de representar nuestros planos de forma explosionada para conocer las piezas. Bueno, todos estos elementos que vimos son piezas de movimiento. Entonces debemos representarlo con un cierto número para ese tipo de esquemas. Elemento cinemático representado en el esquema tiene un número correlativo comenzando con el motor. Sí, cuando hablamos de piezas ensambles, el motor siempre son piezas internas de un ensamblaje, pues siempre se inicia con el motor, las espigas. ¿Y cómo debemos representarlo? Bueno, más o menos hemos venido números arábigos o en árabes. Los números correlativos de los elementos se describen sobre las líneas de referencia.
Debajo de la indicación de característica principal, los parámetros de elementos cinemáticos. En el esquema es complicado, entonces, como lo representamos para las ruedas dentadas, se indica el número de orden y el esquema que se señala, su especificación. Es una de las formas de representarlo, como el esquema de una transmisión de engranajes, de transmisión dentada. Esta es una vista frontal y una lateral. Aquí nos muestran los puntos. ¿Cómo se representa? Pues a través de números. ¿Por qué estos números? Porque vamos en una tabla y vamos a indicar qué significa cada número. Es una forma resumida para no llenar de texto en nuestro plano o plano de ensamble. Este es un ensamblaje, tiene dos uniones, dos tipos de engranes y las vistas, las posibles vistas para poder interpretarlo. La aplicación práctica, pues un ejemplo de aplicación de esquemas cinemáticos se representa a continuación en la siguiente figura. A ver, lo voy a disminuir para poder ver alguna representación de piezas. Bueno, esta es la representación de una banda transportadora. Esquema cinemático de una máquina transplantadora de hortalizas. ¿Qué ocupamos aquí? Pues simbologías, como las que hemos visto, donde empieza y va la cadenita de cómo va a ser lo que es el esquema cinemático de una máquina. Acuérdense que hay varios tipos de dibujos. Aparte está, por ejemplo, este representa la cadena y dónde va esa cadena en un eje a través de una polea. Como la polea, como recibe el movimiento, pues a través de un tipo de, esta simbología, acuérdense que es un tipo de unión por tipo engranes cónicos. Vamos a ver, creo que sí lo vimos. Estos ejemplos, transmisión dentada con árboles de intersección o tipos cilíndricos o cónicos. Esta simbología lo representa en este esquema. Tenemos la simbología, que decir que aquí está ensamblando a través de engranes cónicos. Va representada y toda va la cadenita de dónde viene a lo mejor vamos a ver, tiene movimientos. ¿En qué sentido? Sentido antihorario. Aquí toma el movimiento, no sé, a lo mejor hay un tipo de poleas o tipo de bandas. Habría que ver en la simbología qué significa. Otra forma de movimiento. Así hay varios movimientos. Como es una banda transportadora, pues hace movimientos y cambia de dirección. Por eso es importante conocer la simbología. Tenemos símbolos importantes en cada uno de los tramos. Tenemos la otra cadena que hace movimientos. Este es el eje 1 y existen varios ejes. Este es otro eje, un eje que cambia de dirección. Si tiene un movimiento vertical, cambia la horizontal de movimiento y a lo mejor hace mover otro tipo de cosas a través de un tipo de engrane, una banda, y esta forma se representa. Si ustedes lo ven, es un poco más complicado interpretar este tipo de esquemas cuando tenemos un esquema ensamblada, una vista realista. Entonces, es más o menos conocer más a detalle algunos sistemas, algunas simbologías. Este tipo de simbología se utiliza mucho en las normas, construcciones donde lleva conexiones eléctricas. Creo que ya vieron esa materia, las simbologías, por ejemplo, una construcción eléctrica de un edificio donde lleva el apagador, donde lleva un enchufe, una lámpara. Es parecida a este tipo de elementos, cómo se representa a través de simbologías. Por ejemplo, este puede ser el motor principal y manda movimientos a través de esta dirección, otro movimiento en esta dirección. Esta es una cadena, por ejemplo, aquí dice que es una cadena
la cadena número 7, cadena número 5, eje, cuántos ejes, cuántas cadenas ocupamos. Aquí hace un movimiento, este eje transmite movimiento a través de una cadena y va hacia otro eje. Entonces existen infinidades de formas. Este es el eje número 9. ¿Qué tantas revoluciones da este eje y cómo va cambiando las revoluciones? Por ejemplo, reducción o aumento de velocidades. ¿Cómo lo hacemos? Pues podemos hacerlo a través de bandas, a través de disminución de poleas, diámetros. Por ejemplo, aquí están 200 revoluciones por minuto, aquí baja hasta 75. Pues una relación de diámetros de poleas, si es una banda, si es una cadena, pues igual el número de dientes cambia para reducir o aumentar las velocidades. Entonces, de esta forma vamos y transmitimos movimiento en diferentes tipos de velocidades o revoluciones hasta llegar a un punto. Este es un esquema de forma general. Bueno, aquí da la explicación de todo este plano. Este archivo igual se lo voy a enviar. Cuando tengan tiempo, le dan una leída más detallada y van a entender perfectamente la interpretación de este esquema. Acuérdense que, bueno, creo que no han llevado esa materia de diseño de elementos de máquina, pero en esa materia van a calcular cómo reducir las velocidades o cómo aumentar, nada más relacionando diámetros de poleas, número de dientes, si hablamos de engranes, si hablamos de piñones, también número de dientes, eh, menor número o mayor número. Un ejemplo claro de cómo transmitir movimientos o disminuir velocidades. Todo mundo conocemos una bicicleta. ¿Qué pasa cuando van en una velocidad baja? Pues en un punto tienen el mayor número de dientes o el engrane con mayor diámetro. Y si tenemos mucho más grandes los dientes o las poleas, puede ser poleas si es banda, puede ser dientes si es un piñón, y pues la banda va a ir más lenta. Y de esa forma cambiamos relación y aumentamos las velocidades. Pero esa parte de cálculo lo van a llevar a esa materia. Estos movimientos, pues como ya les vimos, cómo se conectan los ejes a través de cadenas, a través de poleas, toda esa explicación da en esta parte. Ahora vamos, en un documento de plano de ensamblaje, ¿cómo se hace el concepto de esta unidad? Pues el ensamble, que es ¿qué es una unidad o qué es una ensamblada? Un elemento de ensamble es un artículo que lleva integradas varios tipos de uniones, varias partes. Ya puede ser de un equipo, o un edificio, una instalación de una maquinaria, o hacemos tipo de ensamblajes. En ensamblaje puede ser enroscaduras, uniones articuladas, remachado, soldaduras homogéneas, sujeción de presión. Cuando hacemos ensamblaje, pues hay infinidades de formas. Eh, las más comunes conocidas, pues a través de tornillería, tuercas y ejes dentados. La otra, pues es ensamblaje por soldadura. Este tipo de ensamblaje, pues acuérdense que si quieren hacer cambio, pues hay que cortar material, tiene sus ventajas y desventajas. Las semejanzas se refiere pues a los ejemplos de maquinarias, elementos. Por ejemplo, un tractor pues es un ensamblaje muy amplio. Dentro de cada ensamblaje, por ejemplo, si hablamos del tractor o de un carro, estamos hablando de un ensamblaje completo. Pero de este ensamblaje completo tenemos subensambles. ¿Qué es un subensamble? Podemos decir que el motor es un subensamble. Dentro del motor tiene más piezas internas, pero ese motor va montado en un tractor. Entonces, es el ejemplo claro. El tractor es un ensamble general y el motor es un subensamble, porque dentro de ella tiene otras piezas. Eh, Podemos armar estructuras soldadas, por ejemplo, podemos hacer estructuras de un invernadero. Hay puntos donde van ensambladas y hay puntos donde van remachadas. Hay otras ocasiones donde lo hacen a través de tuercas
o pernos, los ensambles. Entonces, diferentes formas de ensamblado que conocemos. Tenemos algunos ejemplos más adelante. Las vistas generales en un documento, como les recomiendo, por lo regular en el primer plano ponemos una vista explosionada y una vista comprimida donde está el ensamblaje completo. Ah, Como ya vimos el ejemplo, la vista, este es digamos, este pueden ir en una escala muy pequeña y una escala un poco mayor, pues la vista explosionada de todo el elemento. Entonces, cómo se va a explosionar, muchos de los equipos que hay o que mandan, pues es una vista explosionada y aparte el ensamble completo. Esa es la forma de representarlo y eso a lo que diríamos vistas generales. Son los planos o documentos que se determina la estructura del objeto y los elementos principales. ¿Cómo sabemos cuáles son los elementos principales? Pues a través de un despiece. Entonces, esta es la forma de representarlo. La información, pues aquí, por ejemplo, si yo en un plano voy a mandar mi pieza, pues aquí no voy a poder mandar las cotas ni nada de eso. Lo único que voy a hacer en este ejemplo es que voy a colocar números. Este es el número 1, la pieza número 1, pieza número 2, pieza número 3, hasta terminar las 24 o el número que sea de piezas que tenga. Entonces, esa es la vista general de entrada. Y pues el principal funcionamiento, pues si es ya vemos, ¿no? Por ejemplo, es un tractor, pues claro que su funcionamiento es tracción. Y entonces vamos a indicar las partes importantes. Eh, la información contenida en el dibujo de la vista general, pues en el conjunto de otros documentos o proyectos técnicos, constituyen base para el diseño, la documentación de trabajo. Se elaboran dibujos de ejecución. Bueno, más adelante o las siguientes páginas del ensamble, pues vienen los dibujos de ejecución de piezas. Entonces, eh, imaginemos que ese es el ensamble. En un segundo plano o la numeración que sigue, vamos a mostrar esta pieza, por ejemplo. Y a lo mejor aquí lo enumeramos. Hay que llevar un orden, más que nada. Si van a iniciar aquí pieza 1, esta pieza 1 se repite. Entonces la vamos con la pieza 1 y por 2, pieza 2. Si se repite, por ejemplo, estos dos neumáticos, le colocamos aquí una línea, pieza 1 por 2, porque son dos. El ring son dos rines, un par de rin para el trasero y un par de rin para los neumáticos delanteros. Y vamos a indicar si se repiten algunas piezas. En el ensamble, pues aquí vamos a tener a detalle, no que este está hecha sobre una lámina y de qué calibre la lámina, cómo se dobla, dónde va soldada, dónde se rola o pasa en un troquelado, en un cizalla para hacer los dobleces. Y lo representamos con sus datos. Inclusive como es un laminado, no sé cómo lo dibujaron, parece que no lo dibujaron con laminado, pero aquí hay una opción que se llama chapa metálica. Cuando usamos chapa metálica, eh, cuando representamos esta figura, ya simplemente nos los deja extendida la lámina. Y todos esos detalles hay que mandarlo en la ejecución de la pieza. Si son mecanismos o si son piezas ya estandarizadas en el mercado, simplemente hay que indicarle, sabes que es una cuerda de M10 de paso 1.5 y pues lo puedes encontrar tales lugares. En un proyecto de diseño también es importante en nuestro informe o contenido de trabajo, algunos hasta colocan en qué empresa lo pueden conseguir. ¿Sabes qué? Este mecanismo lo puedes conseguir en esta o en esta otra empresa. Hasta dan las opciones. Los dibujos de ensamble pues son documentos que representan el objeto con datos necesarios. Bueno, cuando hablamos de ensamble y la fabricación y los personales del ensamblado pues tengan noción de cómo unir esos tipos de elementos. Cuando los objetos no son complicados o son piezas sencillas, simplemente
se elabora la documentación de ejecución. Por ejemplo, si es un engrane que existe en el mercado, ¿sabes qué es un engrane de 25 dientes de paso 20 con diámetro exterior de, no sé, 50 milímetros? Entonces, no hay necesidad de hacer a detalle las piezas cuando ya es una pieza que existe en el mercado. En algunos casos, bueno, en la práctica de aprendizaje no se utilizan dibujos de vista general, sino dibujos de ensamble. Como les comentaba, esta es la más utilizada en la práctica, la explosionada. Pero para dar a entender, siempre a veces va acompañada de una pequeña vista del ensamble completo. Nada más. La ejecución de dibujos de ensamble son válidas la mayoría de las reglas establecidas para las piezas. Bueno, la regla establecida, pues ya vimos las proyecciones. La proyección, si es una pieza compleja que no lo podemos ver en una sola vista, pues lo proyectamos en dos vistas, dos o tres vistas, o inclusive algunos cortes, algunas secciones. Acuérdense que hay piezas complejas que no podemos ver los detalles, entonces hacemos una sección, un aumento en esa parte o un corte. Por eso vimos en la unidad de cortes y secciones cómo se hacen los cortes, cómo se representan y cómo hacer un aumento en un punto donde no se puede. Toda esta parte lo hace SolidWorks y la mayoría de los software ya lo hace. Tipo de líneas, aquí ya aplicamos las normas nacionales o internacionales de los trazos, tipo de líneas. También hay que indicarlo de una forma ordenada para que esa persona que va a leer el plano o que va a diseñar las piezas no se confunda, ¿no? Digamos, como comentamos en principio, es un lenguaje universal que todos como ingenieros debemos de entender, y de la misma forma hay que indicarle que a esas personas que estamos hablando el mismo idioma, ¿no? En un idioma de dibujo de ingeniería. Entonces, esta es otra forma, la vista general de una pieza. Como les comentaba, cómo se representa en un plano, pues sacamos la pieza ensamblada y sus piezas, enumerar las piezas por número. Este es número 1, este es número 2, 3, 4, y digamos, esta es una proyección de una de las subensambles. ¿Por qué? Porque hablábamos de subensambles. Puede que la pieza es tan compleja que tiene 10 o 20 subensambles. En cada subensamble va a ir esta parte. Digamos, aquí tenemos 7 piezas, pero me dice que es un subensamble de una maquinaria, por ejemplo. Entonces tenemos que poner detalle A, o es un subensamble A, subensamble B, y cada ese subensamble tiene otras piezas. Tenemos la noción de dónde van estas piezas y lo que significa. Entonces, somos representa en una tabla, pues le ponemos las especificaciones de cada una de estas piezas. Que es una rondana, es una tuerca M20 de tanta longitud. La otra forma es el procedimiento del ensamble, es una vista explosionada. ¿Por qué? En esta vista, pues no tengo a detalle más opciones. Por ejemplo, esta es la misma pieza, nada más que explosionada. Entonces aquí vemos más a detalle, por ejemplo, la pieza número 4 nos da un poco más noción de qué era la pieza número 4. Aquí, por ejemplo, este eje tiene algún acoplamiento y en esta vista ensamblada no nos lo muestra. Entonces en una vista explosionada ya lo vemos sin problema, ya tenemos otras piezas, un bujecito, un acoplamiento, ya se puede detectar más a fondo. Esas son las dos vistas principales que debemos de manejar. Aquí tenemos lo que son las especificaciones técnicas de planos del ensamble. ¿Cómo debemos? Bueno, según los dibujos a las piezas, dominamos los objetos o rotulamos una vista principal
la vista de ensamble y una vista de explosionada. ¿De qué norma manejamos? Pues es una norma mexicana, la norma. También, como les comento, esta norma pues está basada sobre la norma internacional. Eh, hay que representarlo de esta forma. Esa es la vista, con números. En una tabla especificamos, ¿sabes qué? El número 1 es una polea, número 2, no sé, es una unión de una pieza. Número 3 igual tuercas, tornillos. Entonces, de esta forma se va representando. Las especificaciones determinada la composición de la unidad del ensamble. Bueno, aquí tenemos esta tabla. Contenido de especificaciones de un plano de ensamble. La dominación, el departamento y las características del contenido de este apartado. La documentación, ¿qué es la documentación? Digamos, este es el procedimiento general del proyecto. Documentación se forma de conjuntos de documentos de diseño de artículo específico, aparte de sus especificaciones, por ejemplo, el dibujo del ensamble, planos del ensamble, esquemas, notas, explicaciones, certificaciones, condiciones técnicas. Esa es la documentación de un diseño. Claro, dentro de la documentación, pues como les comentaba, lleva su introducción, también le van a explicar para qué, inclusive dentro de la documentación lleva las cotizaciones. También pueden meter lo que son los permisos. Imaginemos que es una máquina eh, para, no sé, una máquina que puede eh, que trabaja a través de motores de combustión interna, pues es dañina, ¿no? Algunos residuos que genera. Entonces, los permisos del medio ambiente. Entonces, toda esta documentación completa se trata del proyecto de un conjunto. Ahora, el siguiente punto, eh, en conjunto, si es una máquina estacionaria, también hasta las indicaciones de dónde se va a ir, las coordenadas, las alturas, latitud, para ver las condiciones ambientales, para elegir el tipo de elementos que se va a construir ese equipo. Acuérdense que hablábamos de corrosión, cuando hablamos de corrosión, desgastes de material, también podemos informarnos en dónde va a estar este equipo, porque no es lo mismo tener un equipo a nivel del mar. Imagínense que es un equipo que va a estar a nivel del mar y lo trabajan con puro acero al carbón, ¿no? Que con ese nivel de mar, pues se va a corrosionar rápido o va a estar en la lluvia, ¿no? Entonces, todos estos detalles es importante conocerlo para dejar lo mejor, el proyecto más adecuado. Luego, cuando hablamos de conjuntos, son esquemas complejos que forman parte del artículo específico, conjunto de datos dentro de la documentación. Unidades de ensamblaje, pues aquí vamos a especificar número de piezas, partes que es necesaria, ejecutando los dibujos, uniones por encaje, tipo de presión, tipo de soldaduras, heterogéneas, todo tipo. Las piezas, pues igual las piezas van integradas en el artículo específico y de qué están hechas, ¿no? Las piezas, el material. Artículos estandarizados, empleando según las siguientes categorías, la norma. Aquí cuando les comentaba la norma eh, o, el- o los permisos, si es una norma estatal, una norma regional, un permiso nacional, un tipo de ramas, qué tipo de empresas. Todos estos datos es importante conocerlos. Otros artículos, pues podemos emplear también según las normas, no según las normas, sino las condiciones técnicas. Lista de precios, les hablaba de cotización, aquí apenas viene, pues todos estos datos son ejemplos, ¿no? Las cotizaciones, catálogos imagínense, si se meten en internet y buscan un catálogo de piñones, y existen infinidades de piñones, de engranes, un catálogo de engranes también, catálogo de cadenas, existen infinidades y lo pueden hacer. Alguien tiene curiosidad, ¿sabes qué? Voy a descargar el catálogo de cadena. Infinidades, existen cadenas que ni tan siquiera teníamos conocimiento que existen.
Este tipo de catálogos también lo podemos incluir para el proyecto. Materiales se emplean durante el ensamble, así como las piezas. Hecho los dibujos que se fabrican durante el ensamble, ejemplos son el alambre, tejido, hierro. También les comentaba que es necesario conocer las condiciones ambientales de dónde se va a estar la máquina, si va a estar a la intemperie, va a estar bajo sombra, va a estar todos estos datos. ¿Por qué? Para elegir de la forma correcta qué tipo de material vamos a emplear. Si va a ser aluminio, va a ser plástico, va a ser acero, va a ser acero inoxidable. Dentro de estas categorías de aceros inoxidables, pues en otra materia, como siempre les digo que siempre van a ser complemento de otra materia, existe otra materia de manufactura o proceso de manufactura que ustedes van a llevar más adelante, ahí donde van a hablar más, enfocar los tipos de materiales. Luego, los juegos que se integran los artículos especificando, por ejemplo, juego de piezas de ensamble, piezas de repuestos, juegos de instrumentos o accesorios, podemos mandar en un trabajo, pues puedes mandar, no sé, haz otras 3 piezas de estas piezas, ¿no? Como repuestos. Cuando compran algo, algunos equipos siempre trae alguna llave de desarmado, algunas piezas de repuestos, y entonces es necesario también planear este tipo de repuestos. Algunos repuestos que es difícil de conseguir, pues el diseñador, el que manufactura, pues ya incluye algunos tipos de repuestos. Este es de forma general el contenido de las especificaciones de un ensamble, de un plano, de un proyecto. Es algo tardado, complejo, pero es necesario. En el trabajo que estoy pidiendo, pues simplemente van a entregar un trabajo lo más resumido posible. Eso de cotización, pues cualquiera lo hace, ¿no? Empiezan a llamar, ¿sabes qué? Quiero una barra de tal, llaman a algunas empresas y les dan las cotizaciones. Eso no tiene mucha ciencia, se hace y todas las empresas te lo dan. ¿Sabes qué? Pásame en correo y mándame todo lo que cotizas y te mando la cotización. Las normas, pues igual se hace a través de solicitudes. Entonces, lo único que pido en este proyecto es la documentación, un poco la introducción, los objetivos, pueden detallar un poco descripción de qué se trata su proyecto, si es una máquina, y no sé, X máquinas, un poco de detalle, y después cuando ya entran a detalle los conjuntos del despiece, el ensamble general, un despiece general, y luego empiezan a colocar sus planos. El plano número 1, se trata de esto, necesito 20 piezas, por ejemplo. Por ejemplo, si tiene tornillería, claro que solo van a mostrar un plano, un tornillo, y al final, datos técnicos, quiero 20 tornillos, también que sea templada, y esos datos también es importante, que estén templadas, que estén revenidas, un resorte, y es de forma general la representación. Estos datos es digamos, los detalles, el contenido realista de un proyecto ya ejecutado a nivel industrial. No sé si tengan dudas hasta acá. ¿Dudas? Antes de irnos, le voy a explicar estos detalles. Por ejemplo, están numeradas. ¿Cómo va en la tabla? En esta tabla, la designación y la nominación. En esta tabla podemos observar las dimensiones del cuadro de la hoja de especificación. Bueno, este es un ejemplo. Ustedes ya tienen su cajetín o dentro de la tabla de especificaciones van a poner la designación, algún número de la norma que se aplica. Dibujo de montaje lleva esta norma. Unidad de montaje es una polea y también la polea, estas características de la polea. Una grapa. ¿Qué tipo de grapa? Pues también existen muchos tipos de grapas. Le colocan el formato, ¿no? 2 grapas de tales características. ¿Dónde van estos datos? Pues dentro de la tabla del formato A4. Aquí dice el número de formato, la zona donde va, la posición, cuántas grapas. La posición es el número, pieza número 1, 2, 3, el orden. Después el código, después la dominación que es, y el número, el contenido.
quiero una grapa, quiero dos anillos, quiero un eje de estas normas, una horquilla, un eje de otro tipo, por ejemplo, este es un eje diferente que este, cambiaría según la norma. Entonces, esa es la forma, la tabla que van especificando cada una de las piezas. Esta tabla va a ir dentro del formato de donde está el despiece. Es la forma general. ¿Por qué? Porque facilita la lectura de los dibujos y el diseño más que nada. Ah, pues tengo tres grapas. Aquí en la tabla de función tengo dos neumáticos, dos rines de diámetro tanto, otros dos rines. Esto, un asiento cubierta de piel, etcétera. Todas las posibles indicaciones en la tabla de datos o la cuadra de especificaciones. Eh, Después también hay que notar, pues como les digo, estos ya vimos cómo se interpretan los pernos. Vamos a ocupar, si dentro de la tabla también existen las normas, pues qué norma, cómo es un perno de tanto, M de diámetro de cuerda milimétrica de 24 milímetros, de 200 milímetros de largo, y estos datos, pues las especificaciones según la norma. Una tuerca de tal, igual estos valores y otros ejemplos de tuercas. Esto ya lo vimos, nada más que también es necesario representarlo en nuestro plano o diseño general, tipo de tuercas, la dominación de las columnas, toda esta parte lo podemos representar. Voy directamente aquí en otro plano, cómo podemos representar un plano de ensamble de una polea, por ejemplo. Esta es una polea, las especificaciones, algún tipo de corte cuando es necesario. Tenemos un corte de sección, una vista del ensamblaje, tenemos qué tipo de ensamble tiene, aquí tiene tornillería, tipo de, ya sea tornillos o algún tipo de perno. Y una vista superior, por ejemplo aquí lateral, superior, también hay perforaciones y cómo se ensambla. Y tenemos los detalles, el cuadro de datos, el nombre de quién lo hizo, la fecha, quién lo revisó. También es importante, todo proyecto, pues está el diseñador y también hay un supervisor, el nombre de quién lo revisa. Porque imagínense que alguien se equivocó, pues siempre van a buscar un culpable. Entonces va a decir que pues lo revisó el supervisor y dijo que estaba bien. Es importante estos datos. La fecha, las fechas también es importante porque imagínense que cambió la norma, que metieron un elemento y cambió, pues, pues está, pues lo dibujó, lo hicieron en 2010, por ejemplo, y en 2015 cambió la norma, pues es entendible, no es razonable de que manejó una norma que ya no existe actualmente. Entonces, es importante las especificaciones de estos datos. Aquí igual tengo otro ejemplo de tablas, el tipo de formato. Por ejemplo, este dibujo de montaje pues va a ir en un formato A0, a lo mejor es una pieza muy grande y lo representamos en ese formato y las cantidades de piezas. Esta es otra forma de representarlo. Bueno, Profe, es semejante. ¿Sí? ¿Te escucho? todo eso que está diciendo va a ir en el PDF que decía del Eh, proyecto. mm, lo que sí va a ir es en bueno, estoy dando a detalle lo que es un proyecto real. Lo que sí puede ir esta parte del ensamblaje. Vamos a ver. ¿Qué puede ir? Acuérdense que yo nada más le pedí O, la o introducción. bueno, ajá, Eh, o nos podría mandar un ejemplo guía de un proyecto, bueno, del proyecto como tal, del que tenemos que entregar, pues. ok. En la siguiente clase les mando un ejemplo, les muestro o les subo un ejemplo ahí sin problemas. Eh, Oiga, profe, y realmente, también sí. puede ser cualquier ensamble o tiene que ser forzosamente algo agrícola. No, no necesario agrícola, pueden agarrar cualquier objeto. Hasta pueden hacer el diseño de su casa, les comentaba, si tiene varios estructuras, dibujan la puerta, la ventana. La idea es aplicar y quitarle el miedo a SolidWorks, usar un motor, si quieren dibujar un motor, el cigüeñal, el árbol de levas, también lo pueden sin problema. Los motores, sí existen los datos de internet, diseño y todo el diseño de un motor.
lo pueden hacer, no hay ningún problema. En el proyecto final ya les comenté que quiero la introducción, los objetivos, o sea, no quiero, aquí les estoy explicando cuál es lo que debe de llevar un trabajo real, ya realista. Pero aquí, por ejemplo, hablábamos de materiales que ustedes todavía no llevan, o sea, no tienen conocimiento de elementos de materiales, aluminios, tipo de aluminios, tipo de... Entonces, no lo vamos a meter, sino vamos a agarrar lo que sí tenemos noción, por ejemplo, todo proyecto va a llevar una introducción, va a llevar un objetivo y los ensambles y todas las cotas, lo que hemos visto. Una tabla de datos, por ejemplo, aquí en el ensamble general, pues va a llevar su tabla de datos. ¿Sabes qué? Tengo 9 piezas. Por ejemplo, aquí me representan 9 piezas y dentro de estas 9 piezas, pues quiero 2 anillos de estos rangos, de esta categoría y es el mismo ejemplo que estoy viendo acá, en la parte inferior. Aquí tengo 9 piezas igual y tengo 4 tuercas, 4 pernos, 2 pernos de este tamaño, tengo una aceitera de presión y la cantidad. Son 9 piezas, pero de aquí tengo las cantidades. Por ejemplo, son 4 pernos de este tamaño. Entonces, bueno, sí, voy a subir en la siguiente clase, les muestro el ejemplo, lo que van a hacer. Pero mientras vayan trabajando sobre sus diseños, sobre dibujando en el SolidWorks. Ok, hasta aquí lo dejamos. Continuamos en la siguiente clase, las normas. Prácticamente esta unidad es como que el resumen de todo lo que ya vimos y de cómo representar un proyecto. Si no hay más dudas, en la siguiente clase yo me encargo de mostrarles un ejemplo de cómo se va a entregar el proyecto. No sé si alguien tiene una dudas acá. Si no hay dudas, pues nos vemos en la siguiente clase. Bueno, la siguiente clase va a ser el examen, ¿no? El viernes, la evaluación. Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, preparen esa parte. Ya les mandé un ejemplo, bueno, lo que hemos visto hasta una pequeña guía que pueden revisar ahí y pues es una evaluación sencilla para ver los conocimientos que van adquiriendo. Y en la